Bueno, muchachos, buenos días, bienvenidos nuevamente al curso de geometría diferencial. Hoy vamos a realizar la clase 19 y penúltima de este curso. Hoy vamos a hablar sobre quizás el teorema más importante, no solo del curso, sino uno de los temas más importantes de toda la geometría diferencial, que es el teorema de Gauss-Bonnet. Y la próxima clase, que es la última, realizaremos aplicaciones de este teorema. Eh, bueno, entonces en la última clase estábamos hablando sobre la magnitud de la derivada covariante, que no es otra cosa que ver más o menos qué medida tiene ese vector en dirección del vector normal cruz, el campo que estamos derivando. ¿Sí? Nosotros ya vimos que, digamos, esa es la dirección natural en la que ella aparece. Y entonces estábamos intentando medir, digamos, la longitud de ese tamaño. Bueno, habíamos llegado a algunos resultados interesantes. Básicamente, este fue el resultado al que llegamos la clase anterior, en donde calculando la magnitud del campo vectorial velocidad de una curva y teniendo en cuenta el ángulo que estaba formando esa velocidad con la base que me inducía la parametrización, entonces concluíamos que la curvatura geodésica de la curva era equivalente a la variación del ángulo que formaba la velocidad con el vector, digamos, inducido por la parametrización phi sub u, más una corrección. Esta corrección aparece porque este campo phi sub u o su normalización no es un campo paralelo a lo largo de la curva, o sea, no tiene por qué serlo. Y esta parte que está aquí, que es como la corrección que uno hace, porque si estuviéramos en el plano, la curvatura, ya sabemos que la curvatura es justamente la variación del ángulo que genera la velocidad de la curva respecto con el vector canónico E1. Ese mismo resultado lo tuviésemos si estuviéramos midiendo respecto a un campo paralelo, pero como este campo phi sub u o su normalización no es paralelo, entonces aparece un factor de corrección. Claro, este factor de corrección uno esperaría que esté involucrando de alguna forma la curvatura de la superficie. De hecho, pues bueno, aquí aparece la primera forma fundamental. Recuerden que eso que está aquí es la raíz cuadrada de por g menos f cuadrado. Y aparecen aquí los símbolos de Christoffel y bueno, esto también está cargado un poco con la información de la curva. Lo interesante aquí es que esta parte que está acá, eh, más o menos hace ver que esto tiende a ser como la divergencia de algún campo, ¿sí? Esto sobre todo se observa cuando yo integro la curvatura geodésica a lo largo de la curva, entonces voy a quedar aquí con una integral y entonces, digamos que esto alude un poco al uso del teorema de Green. Bueno, eso más o menos ya lo dijimos en la clase anterior y recuerdo que les había dejado de tarea justamente probar esta igualdad que está acá. Entonces aquí es donde uno observa que esos términos que aparecen allá en realidad tienen que ver con la divergencia de un campo. Bueno, entonces este lema pues lo voy a asumir. Igual pues si ustedes no lo han probado o no quieren hacerlo, no saben cómo hacerlo, pues lo encuentran en cualquier libro de geometría diferencial, en particular en las notas del profesor Gonzalo García, pues está hecho con lujo de detalle. Es solamente hacer cálculos, o sea, que hacer las derivadas parciales y utilizar la fórmula de Gauss y ahí van a poder llegar a este resultado. Bueno, entonces más o menos esa es la idea en la que nos vamos a mover. Entonces vamos a plantear algunas situaciones un poquito más concretas. Entonces ya no vamos a tomar una curva cualquiera parametrizada por longitud de arco, sino que voy a pensar en una curva que sea cerrada, como esta que está aquí. Vamos a empezar con casos simples, por ejemplo, que la curva sea cerrada, que toda la curva esté dentro de una vecindad coordenada. No solamente que sea cerrada, sino que sea simple, o sea, que no tenga autointersecciones, pues, como esta que está aquí, y que, digamos, por ejemplo, si aquí salgo con esta velocidad, cuando llego exactamente con la misma velocidad, o sea, voy a pedir suavidad a lo largo de toda la curva, en particular, pues, en los puntos de donde inicia y cierra la curva. Entonces, ante esta situación,
pues tenemos, por un lado, la velocidad de la curva. Por otro lado, los vectores que me inducen digamos, el vector phi sub u, que es el primer vector de la base que induce la parametrización. Y vamos midiendo el ángulo que va formando este vector con este que está acá. Claro, si yo miro todo eso en coordenadas, es donde volvemos por aquí a las coordenadas, entonces yo tengo u, ¿sí? Que es el abierto R2, esto está en coordenadas v. La curva aquí va a tener la misma característica topológica, es decir, la curva aquí va a ser cerrada, o sea, esta beta sería, esta beta sería phi a la menos 1 compuesto alfa. La curva va a ser cerrada, claramente. Va a ser simple porque si no hay autointersecciones allá en la superficie, pues aquí en las preimágenes tampoco. Y esto también va a ser suave. De hecho, digamos, la diferencial de phi envía las velocidades de esta curva, que es beta, en las velocidades de la curva alfa. Y el campo, cuando yo me traigo el campo phi sub u, digamos acá, a través de la inversa de la diferencial de phi, cuando yo vengo y miro qué pasó con phi sub u, yo quiero hacer, no, cuando vengo y miro aquí phi sub u, esto es a través de phi, pero recuerda que los vectores viajan a través de la diferencial, pero la diferencial es inyectiva, entonces yo puedo restringirme al espacio de llegada y tomar la inversa. Entonces, esos vectores aquí son los vectores canónicos. Bueno, el phi sub u se obtiene por medio del vector canónico o a través de la inversa da como resultado el vector canónico y phi sub b pues da el otro vector, ¿no? L2. Pero no solamente nos estamos fijando en phi sub u. Entonces, cuando yo integro sobre la superficie la variación del ángulo, equivale a hacer la integral aquí en las coordenadas de la variación del ángulo que está marcando aquí beta prima con el vector canónico E1. Y resulta que este resultado sí lo conocemos aquí sobre el plano, porque se conoce como el teorema del índice, lo vimos por allá en la clase 3 o 4. Y entonces nosotros sabemos que cuando integramos la variación del ángulo que forma la velocidad con el vector canónico de 1, eso de alguna forma lo que me dice es el número de vueltas que está dando la curva. Como estamos tomando una curva simple y suave, pues el índice es 1. ¿Sí? Bueno, eso va multiplicado por 2pi. Entonces, la idea es, si yo integro de 0 a L, la variación sobre esto sería como sobre la superficie, la variación del ángulo que forma la velocidad con el vector inducido por la parametrización, eso sería equivalente a integrar aquí sobre las coordenadas la variación del ángulo que forma la velocidad de esa curva con el vector canónico de 1. Y eso sabemos por el teorema del índice. Bueno, ya lo estudiamos hace ya algunas clases. Sería el teorema del índice. Eso me va a dar 2pi por el índice de la curva beta, solo que como estamos considerando una curva suave, simple, pues el índice es 1 y orientada pues positivamente. Entonces, lo que estamos diciendo es que si yo integro, o sea, si yo voy tratando de integrar la variación de este ángulo, pues de alguna forma eso también me está diciendo cuántas vueltas está dando la curva, usando la orientación que me induce la parametrización. Y eso pues va a ser 1. Bueno, 1 por 2pi. Entonces, eso por un lado. Entonces, cuando yo integro, esta parte de la integral ya la tenemos resuelta, da 2pi. Vamos a ver qué pasa cuando integro a lo largo de la curva alfa esta cantidad que tengo acá. Entonces, si yo integro de 0 a L, eso sería como una integral de línea justamente, y justamente por este U', B'. Entonces, eso equivale a hacer la integral de línea sobre las coordenadas de estas funciones que tengo acá. Vamos a llamar a esto P y vamos a llamar a esto Q. Entonces, por el teorema de Green, creo que todos conocen el teorema de Green, aquí, digamos, tengo la presentación que está en Wikipedia. Una integral de línea en una curva que está orientada positivamente de esta forma
equivale a una integral sobre la región que está acotando la curva de esta diferencia de derivadas parciales, o de este campo escalar. Entonces aquí tendríamos que por el teorema de Green, esto se nos convierte en la integral sobre la región que está acotando beta de digamos, este campo de derivada parcial respecto a U menos este campo de derivada parcial respecto a B. Integro en las coordenadas, pues, U y B digamos, del plano. O sea, que estoy haciendo la integral sobre las coordenadas. Pero como ya tenemos ese lema que me dice que esta parte que está aquí se comporta bonita, entonces eso me quedaría menos la integral sobre D. Bueno, aquí yo me equivoqué, espera. D es la región en las coordenadas. Entonces hacemos este cambio acá. Copiar y que estamos integrando es en el plano. Entonces me quedaría menos la integral de la curvatura por esta raíz cuadrada, pero recuerden que esto que está aquí es la raíz cuadrada del determinante de la métrica, que es justamente, digamos, el cambio que yo tengo que hacer a cuando estoy integrando sobre la superficie. Esto sería como el jacobiano de las coordenadas. Entonces, esto sería menos la integral de la curvatura sobre D, pero, pues, digamos, usando la definición de lo que significa integrar sobre una superficie, lo que estoy haciendo es integrando sobre la región R, que es la que está acotando la curva original. O sea, esto está en S. Estoy integrando la curvatura, ¿sí? Es decir, cuando yo integro acá, integro K. Cuando hago la integral aquí, integro K por la raíz cuadrada de por G menos F cuadrado. Y aquí integro en las coordenadas U y B. Y aquí estoy integrando, digamos, con el diferencial de área. ¿Sí? Eso es básicamente la definición de lo que significa integrar en estas superficies. Pero entonces lo interesante es, este integral de línea, que estoy integrando a lo largo de la curva, coincide entonces con menos la integral de la curvatura sobre la región que está acotando la superficie, ¿sí? Esto que está aquí, que es que pues simplemente por notación lo podemos escribir como la integral sobre alfa de esa función. Prima, gamma 1, 1, 2 más B prima, gamma 1, 2, 2. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión sobre todo esto? Y eso se conoce como el teorema de Gauss-Bonnet en su versión local. Si yo tengo una superficie regular y tengo una parametrización, digamos, de esa superficie, tengo una curva que cae justamente dentro de lo que se está parametrizando con phi. Ella es una curva regular, cerrada, simple, suave y orientada positivamente. Si R es la región acotada por alfa en phi de U, o sea, todo este, digamos, análisis, o todas estas hipótesis las estoy planteando sobre la superficie. Entonces, integrar sobre la superficie o sobre esa región R que acota alfa, la curvatura, más la integral de la curvatura geodésica de la curva, es exactamente 2pi. Claro, la demostración, perdón, la demostración es muy simple. Si yo integro la curvatura, eso va a ser igual a, bueno, de hecho aquí lo tengo al revés. Eso sería igual a la integral. Bueno, esto, el orden de los sumandos no altera el resultado, pero la forma en cómo calculamos la curvatura es la diferencial, la diferencial del ángulo más estos términos que aparecen acá, que hacen la corrección de que porque el campo no es paralelo, el que induce la parametrización. Entonces, claro, integrar la curvatura geodésica a lo largo de la curva alfa será hacer esta integral más esta integral. Esta integral me dio 2pi y la otra integral me da menos la integral de la curvatura sobre la región R.
Entonces, pues listo, ya, esa es la demostración. Solamente pues paso el otro objeto a restar y el que, digamos, la integral la paso al otro lado de la igualdad y ya se concluye la prueba. Ahora, este resultado que está aquí es interesantísimo por varias razones. Primero, lo que me está diciendo es que hay una relación entre la curvatura que tiene la región R, o sea, esto es curvatura gaussiana en cada punto de la región, con la curvatura que hay en el borde de la región. Pero claro, en el borde hay una curva, entonces la curvatura geodésica. Fíjense que todo esto es información que me brinda la superficie, toda es información intrínseca. Y lo que me dice es que esas dos cantidades, sin importar cómo sea la región, cómo sea la curva, bueno, la única condición es que eh, que la curva sea simple, suave, regular, orientada positivamente, y que todo esté en una vecindad coordenada. Eso realmente es importante porque, entre otras cosas, lo que está diciendo es que la región que encierra la curva, que es R, es topológicamente un disco. Es como si estuviera casi integrando en un pedacito simplemente conexo. Pero bueno, no importa, lo que está diciendo es que esta suma es constante, o sea, siempre da 2pi. Eh, hagamos un par de dibujos, a ver. Supongamos que esta es la esfera y podemos claramente media esfera parametrizarla con una sola carta, ¿sí? Con una sola parametrización. Entonces lo que estoy diciendo es, si yo tomo aquí una región muy pequeñita, entonces cuando yo integre la curvatura K, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, la curvatura de la esfera es 1, o sea que básicamente estoy hablando del área de esta región, más digamos, lo que se curva esta curva acá, medido respecto de la esfera, pues tiene que ser 2pi. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo una región muy pequeña, entonces esta región pequeña tiene poquita área, pero entonces la curvatura geodésica de esta curvita tiene que ser muy grande para, para que se equilibre, ¿no? O sea, se supone que la integral de la curvatura más la integral de la curvatura geodésica más la integral de la curvatura gaussiana, que en este caso va a coincidir con el área, pues tiene que dar 2pi. O sea que si este número es muy pequeño, el otro debe ser muy grande para compensar y que la suma sea 2pi. Entonces, es interesantísimo. Es decir, a un lado de la igualdad tengo mucha información geométrica, pero lo que estoy diciendo es que, o sea, al otro lado de igualdad tengo una constante, o sea que eso tiene que mantenerse un equilibrio. En geometría se manejan unos problemas que se llaman problemas isoperimétricos que establecen justamente cosas de ese estilo. Es decir, cuando yo tengo una región y digamos hay una relación entre la región que se está acotando y su borde. Entonces, digamos, los problemas isoperimétricos tienen que ver eso, como por ejemplo estimaciones del área en términos digamos, del área de la región en términos de su perímetro. O sea, ahí se establecen ciertas cotas eh, que, tienen que tienen que preservarse. Entonces, ese teorema a mí me parece bonito, me parece interesante, tiene muchísimas restricciones de tipo local, porque pues necesito que la curva esté totalmente contenida en una vecindad coordenada, eso no es muy cómodo, por ejemplo, si las vecindades coordenadas son regiones pequeñas, pues estoy limitado solamente a hacer curvas allí. El estilo de la curva, por ejemplo, que la curva sea cerrada, simple, suave, también pone muchas limitaciones, pero digamos que es una muy buena primera aproximación de lo que es de lo que va a ser el teorema de Gauss-Bonnet y establece ya como un cierto tipo de, digamos, de informaciones o de conclusiones que vamos a ver cómo las vamos a ir preservando a lo largo del desarrollo de la clase de hoy. Bueno, antes de continuar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, inquietud, que quedó claro lo que hicimos, comentarios. Todo bien, profe, por mi parte.
Gracias, Steven. Si ustedes reflexionan de fondo, pues lo que se hizo fue simplemente cálculo. O sea, utilizamos el teorema de Green en el plano y simplemente, claro, el teorema de Green justamente tiene esa característica, ¿no? Es una relación entre información que yo puedo obtener sobre el borde de una región e información que tengo sobre la región, ¿sí? De hecho, los físicos a este teorema de Green le dan unas interpretaciones bien interesantes, porque por un lado creo que estamos midiendo el flujo que está atravesando el borde de la región eh, con la información justamente sobre ese borde. Bueno, ahí me disculpan, yo no soy muy experto en las interpretaciones físicas del teorema de Green, pero hay muchos textos que hablan al respecto, así como por ejemplo el texto del cálculo de Apóstola, y creo que dan una interpretación física del teorema de Green. Bueno, aquí estamos interesados más como en las cuestiones geométricas. Ahora, esto que está aquí, claro, podría interpretarse de fondo como el teorema de Green, pues, para superficies, claro, con condiciones muy particulares, porque no estoy integrando cualquier campo escalar, estamos integrando curvaturas, pero es interesante ver cómo, digamos, las curvaturas, como las hemos definido y construido, pues empiezan a tener algunos ciertos tipos de patrones que luego vamos a explotar bastante bien. Bueno, entonces vamos a hacer las cosas más difíciles. Vamos a suponer que la curva es cerrada, simple, pero ya no exijamos la suavidad que pedíamos. Supongamos que ella es suave a trozos, ¿sí? O sea, como que en trocitos de la curva ella es suave, pero puede tener punticos donde las derivadas tengan discontinuidades de salto. Básicamente que la curva sea poligonal. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos, yo estoy recorriendo aquí la curva de esta forma. Entonces, cuando llego a este punto, voy con esta velocidad y aquí de manera abrupta la velocidad hace un salto. ¿Ven? Un salto cuando uno lo piensa como como cuando uno escribe los tipos de discontinuidad de una función en cálculo, pero en realidad lo que ella hace es un giro abrupto acá para luego continuar con esta velocidad y así moverse a lo largo de esta trayectoria. Entonces, en estos tramos, digamos, las curvas son regulares, suaves, pero claramente en estos puntos, que los vamos a llamar los vértices del polígono, pues hay discontinuidades en la derivada. Esas discontinuidades pues, van a estar marcadas por estos ángulos que los vamos a llamar beta i, que son como ángulos externos. ¿Listo? Bueno, aquí pasa lo mismo, ¿no? Yo vengo recorriendo mi curva en este sentido, llego aquí con esta velocidad, hago un salto y cambio abruptamente a esta velocidad y ahora continúo mi trayecto hasta llegar al siguiente vértice del polígono. Bueno, entonces veamos qué tipo de resultados todavía tenemos. Claro que este resultado que tenemos acá, de que la curvatura geodésica se expresa como la variación del ángulo, bla, 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 más este término de corrección, pues él sigue siendo válido. O sea, nosotros lo establecimos para curvas en general y pues obviamente sigue válido sobre cada tramo donde la curva cerrada pues, sea suave, ¿no? O sea, en cada lado del polígono. Que esta igualdad, que es el lema que habíamos dejado de tarea, pues igual, ¿no? Esto al final es un cálculo que donde se establece la igualdad y pues sigue siendo válido en cada teorema, digamos, en cada tramo. Ahora, el teorema de Green sigue siendo válido aun cuando la curva no es completamente suave. Entonces eso viene de lo que uno aprende de los cursos de cálculo. Lo que sí no tenemos igual es qué pasa con el teorema del índice. El teorema del índice o el índice mide como las vueltas que está dando la curva a través de la variación del ángulo de la velocidad con el vector E1, por ejemplo, ¿sí? Bueno, cuando tenemos estas curvas poligonales, también tenemos un teorema del índice, solo que ese teorema del índice lo que me dice es que digamos, la variación angular, ¿cierto?
la variación angular de la velocidad con el vector canónico de 1, más los saltos de ángulo que estoy haciendo en cada vértice, eso me dice cuál es el número de vueltas. Bueno, multiplicado por 2pi. En este caso, pues si la curva está orientada positivamente y es simple, pues el índice es 1. Entonces lo que yo tengo es que 2pi equivale a esta suma, que es la suma de variaciones de ángulos. Fíjense que esto que está aquí es como hacer la integral de teta, pero en cada tramo, o sea, en intervalos ti, ti más 1, ¿sí? Porque la integral de esto sería la función teta en el extremo izquierdo menos en el extremo, perdón, el extremo derecho menos en el extremo izquierdo. Entonces, digamos que el teorema del índice, aquí para curvas poligonales, que igual está en el texto que estamos siguiendo, pues lo podemos aplicar solamente que nos va a aparecer unos términos extra, que es la acumulación de ángulos que va generando la curva. Claro, eso tiene mucho sentido porque, es decir, el índice cuenta cuántas vueltas se da. Entonces yo voy dando las vueltas aquí, pero aquí hay un salto abrupto. Entonces ahí hago el salto abrupto y sigo mi recorrido, luego hay otro salto abrupto. Entonces, sumando toda la variación de los ángulos, más los saltos abruptos que di, pues al final he dado una vuelta. Entonces, una vuelta y pues amplificado por 2pi, ¿no? Entonces, listo, digamos, la noticia no es tan mala, es decir, tenemos los mismos resultados que teníamos antes y tenemos una versión especial del teorema del índice para estas curvas poligonales. Entonces, pues vamos a ver cómo nos queda el teorema de Gauss en ese caso. Entonces, en cada lado o en cada tramo donde la curva alfa es diferenciable, que lo vamos a llamar alfa i, pues tenemos que la curva geodésica de ese tramo y es la derivada del ángulo, bla, 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 más el término de corrección. Integramos, entonces por aquí me va a quedar la integral de la curvatura geodésica en ese tramo, más la integral de la variación del ángulo de la velocidad con el vector que me induce la base en ese tramo, más la integral de este factor de corrección, integrando en ese intervalo pues, que le corresponde a ese tramo. Pero luego, todas estas integrales, o sea, tengo una por cada lado del polígono, pues las puedo sumar. Estamos sumando simplemente números. Entonces, sumamos las integrales. Entonces, por un lado tengo la suma de todas las integrales de la curvatura geodésica. Esto, pues, como teta es una antiderivada, entonces simplemente quedaría teta en el tiempo ti más 1 por la izquierda menos teta en el tiempo ti por la derecha. Y aquí pues me tocaría sumar también todas estas integrales, ¿no? Entonces veamos, por un lado, bueno, esto lo voy a dejar igual. Por otro lado, ya sabemos que esto sería 2pi, pero menos la suma de los ángulos beta i. O sea, en el teorema del índice yo tengo que esto más esto da 2pi. Como aquí solamente tengo la variación de los ángulos, pues sería 2pi menos la suma de estos ángulos externos que son como los saltos abruptos que hace la velocidad. Y la suma de todas estas integrales sería como la integral de línea sobre la curva poligonal que está en las coordenadas. Y aquí es donde vale el teorema de Green, aunque la curva alfa sea poligonal. De aquí a aquí, ¿qué hice? A ver, de aquí a aquí no hice nada. La línea la repetí. Ah, sí, perdón, muchachos. Aquí, esto está repetido. Voy a colocarlo en otro color y ahora reviso bien antes de subir las notas. Aquí, color. Sí, sí, listo. Entonces, listo, bueno, está la suma de las integrales de las curvaturas geodésicas, bla, 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 el 2pi y aquí podemos usar el teorema de Green. El teorema de Green pues, me va a decir exactamente lo mismo, es la integral sobre el dominio que acota alfa moño de k por la raíz cuadrada de esto en du de b. O sea, simplemente es la integral ahora sobre la región. Pero otra vez esta integral, yo la puedo reescribir como una integral sobre la superficie. Aquí la clave es que esto está ahora en la superficie. Bueno, y el precio que tengo que pagar es quitar este factor. Este sería como el jacobiano, ¿no?
Y ya, el resto queda todo igual. Bueno, tal vez este lo podemos como poner como integral sobre alfa, ¿no? Porque al fin y al cabo estoy integrando la curvatura geodésica a lo largo de toda la curva, aunque como la curva está definida, bueno, suave a trozos, pues yo voy integrando pedacito a pedacito y voy sumando. Entonces, la conclusión sería integrar la curvatura gaussiana sobre la región R, más la suma de las integrales de la curvatura geodésica sobre cada tramo. Pero bueno, de hecho aquí tal vez me gustaría escribir más como integral sobre alfa, pero bueno, es lo mismo. Más la sumatoria de esos saltos que está haciendo la curva, que son los ángulos externos. Bueno, eso me da 2pi. Entonces, fíjense que en el caso de que alfa sea suave, pues todos los BI son cero, entonces esto desaparece. Y aquí pues queda la integral sobre alfa de la curvatura. Entonces nos da el mismo resultado que ya teníamos. Esto es mucho más general. Eh, pero bueno, nos dice entonces que lo mismo, ¿no? Todo lo que está al lado izquierdo es información geométrica, pero lo que está al lado derecho es constante. Eso quiere decir que tiene que haber equilibrio, ¿no? O sea, si la región es muy grande, entonces las curvaturas geodésicas de los bordes deberían ser pequeños. O si ellos son grandes, entonces también los saltos deberían ser pequeños. Aquí hay que equilibrar todo esto para que la suma sea 2pi. Bueno, no sé si hayan preguntas, inquietudes, hasta ahí todo ok. O sea, hice lo mismo que hice ahorita, solo que el teorema del índice me dice que tengo que agregar la suma de ángulos externos del polígono. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, Sebastián dice que está todo ok. Bueno, entonces, aquí ya podemos empezar a hacer cosas interesantes. Entonces, vamos a ver cuáles son, o sea, digamos, ese factor, cuando yo establecí el primer resultado y yo decía, bueno, la curvatura geodésica es la variación del ángulo más un factor de corrección, donde yo esperaba que ahí pues estuviera involucrada la forma en cómo se curva la superficie, porque si estuviéramos en un plano, esto sí desaparece, porque ahí el campo vectorial constante E1 sí es paralelo y entonces esto no lo necesitamos. Entonces básicamente esto te dice qué tan diferente es la superficie del plano, o sea, lo que te está diciendo es como qué tanto se curva. Entonces vamos a ver qué consecuencias tiene esa curvatura, eh, digamos, en esto que estamos haciendo. Entonces vamos a considerar un caso muy particular. Consideremos como polígono un triángulo, es decir, mi curva tiene 3 tramos, ¿cierto? 3 tramos suaves y pues 3 puntos digamos, donde hay esos saltos de la derivada. Entonces esto sería un triángulo. Pero para que sea un triángulo en la superficie, vamos a suponer que cada lado es una geodésica. ¿Sí? Entonces, cada ladito que está aquí es una geodésica. Claro, eso sí sería un triángulo, ¿sí? Porque imaginen que yo esté en el plano, entonces en el plano, y yo les digo, si cojamos, no sé, media circunferencia acá, bueno, esto se ve horrible, pero media circunferencia y por acá otro pedazo de circunferencia y aquí una recta. Yo les digo, esos son triángulos. Ustedes me dicen, no, profesor, eso no es un triángulo. Es, es un objeto con 3 curvas suaves en su borde, pero no es un triángulo. Lo que caracteriza un triángulo es que los lados son rectilíneos, o sea, y las rectas son las geodésicas del plano. Entonces, cuando uno habla de triángulo en una superficie, pues es un objeto con 3 lados, o sea, una curva con 3 lados, donde cada lado es una geodésica. Y las geodésicas son como la generalización del concepto de recta a las superficies. Bueno, entonces este triángulo, entonces tiene estos ángulos beta, de los que yo hablé ahorita, que son los externos. Esos ángulos beta se caracterizan de esta forma. Yo voy recorriendo mi curva y aquí llego con esta velocidad y para poder continuar con mi trayecto, pues este vector tiene que girar a un ángulo beta 1 y ahora esta es la velocidad de la curva, ¿sí? Para poder continuar con mi trayecto. Pero como ustedes ven, ese triángulo queda por fuera ese ángulo queda por fuera del triángulo. Lo que uno llama ángulos internos en la geometría euclidiana serían a estos ángulos que he denominado sigma 1,
Que estos sigma 1 los calculo muy fácil, vea, es el ángulo que se forma entre el opuesto de la velocidad con la que yo llego al punto. O sea, aquí no tomo no tomo este vector alfa prima de ti, sino que tomo menos alfa prima de ti, o sea, le invierto la dirección, y la velocidad con la que salgo. O sea, es el opuesto de la velocidad con la que llego y el ángulo que se forma entre el vector que es el opuesto de la velocidad con la que llego al punto y la velocidad con la que salgo. Ese es el ángulo interno, el sigma 1. Pero pues aquí, como se ve fácilmente, pues una manera más simple de calcular sigma 1 sería hacer sigma 1 igual a pi menos beta 1. Entonces, al fin y al cabo son ángulos, eh, creo que se llaman complementarios. Bueno, y lo mismo pasa en los otros vértices, ¿no? O sea, digamos que la construcción del polígono me determina los ángulos externos beta 1, beta 2, beta 3, pero pensando en el triángulo me interesan más los ángulos internos del triángulo, que serían sigma 1, sigma 2, sigma 3. Bueno, entonces, ¿qué pasaría en esa situación? Vamos a ver qué pasa. Entonces, si un triángulo, si alfa es un triángulo geodésico contenido en una vecindad de coordenadas, todavía no nos podemos quitar esta condición, con ángulos internos sigma 1, sigma 2, sigma 3, entonces la integral de la curvatura gaussiana sobre el triángulo más pi es igual a la suma de los ángulos internos. Veamos por qué pasa eso. El teorema de Gauss me dice que la integral de la curvatura gaussiana más la integral de las curvaturas geodésicas digamos, de los lados, más la suma de ángulos externos da 2pi. Eso es lo que me dice el teorema de Gauss-Bonnet en la versión poligonal que acabamos de hacer. Nosotros sabemos que las geodésicas no tienen curvatura gaussiana. Esa es casi que la definición que dimos de curvatura gaussiana. O sea que estas integrales dan todas cero. Y por otro lado, cada ángulo externo es pi menos un ángulo interno. O sea que esta parte que está aquí sería 3pi menos la suma de ángulos internos. Y bueno, pues ahí ya es simplemente pues ajustar, ¿no? Esto va para acá, este pasa para acá. Entonces la integral de la curvatura más pi es igual a la suma de los ángulos internos. Esto es realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque si la curvatura es cero, eso quiere decir que la suma de ángulos internos da pi. Y eso ya lo sabíamos desde el colegio, es decir, cuando la curvatura es cero, cuando la superficie es plana, o sea que en los planos, la suma de ángulos internos de un triángulo geodésico pues da pi. Eso ya lo sabíamos desde hace rato. Ahora, lo sabemos no solamente para los planos, sino para todos los que sean localmente isométricos al plano. O sea, los conos, los cilindros, cilindros circulares, cilindros a lo largo de una curva, bueno, no sé. Todos los ejemplos que hemos visto de superficies que satisfacen curvatura cero, pues en todos ellos la suma de ángulos internos de un triángulo da pi. Lo interesante es que si no estamos en una superficie plana, por ejemplo, en una superficie con curvatura positiva, pues la suma de ángulos internos de un triángulo es más grande que pi. Y si estoy en una superficie con curvatura negativa, la suma de ángulos internos es menor que pi. Y aquí es donde se empieza a establecer que hay varios tipos de geometría. Cuando nosotros nos enseñan en el colegio que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180 grados o es pi, pues eso está justamente, digamos, supeditado a que esté trabajando en geometría euclidiana, que es geometría plana, en donde es válido el quinto postulado de Euclides. De hecho, que el quinto postulado de Euclides sea válido equivale a que la suma de ángulos internos de un triángulo sea pi. Eso automáticamente dice que en estas superficies, que no son planas, sí podemos hacer geometría, pero no va a valer el quinto postulado de Euclides. ¿Por qué sé que no va a valer el quinto postulado de Euclides? Bueno, pues porque la suma de ángulos internos de un triángulo no es pi. Bueno, más interesante, la esfera
es un espacio o una superficie donde en todos los puntos la curvatura gaussiana vale 1. Entonces es una esfera de radio 1, ¿no? Si estoy tomando una esfera de otro radio, pues la curvatura es constante, pero no es 1. Pero en una esfera de radio 1, donde la curvatura constante es 1, pues la suma de ángulos internos del triángulo es pi más el área del triángulo. ¿Por qué el área del triángulo? Pues porque aquí estaría integrando 1 y cuando uno integra 1, pues está hallando el área de la región, ¿no? Entonces, justamente esto sería la integral de la curvatura, y entonces la integral de curvatura coincide con el área del triángulo. Y si la curvatura es menos 1, constante menos 1, como por ejemplo en el espacio hiperbólico o en la pseudoesfera, que es un ejemplo que no hemos tratado en el curso, pero pues que sí lo encuentran ustedes en la literatura. Pero bueno, el espacio hiperbólico es un poco más conocido. En ese espacio, la suma de ángulos internos es pi menos el área del triángulo, porque aquí vuelve y juega, pues esto de aquí sería la integral de la curvatura respecto al área. Pero como la curvatura es constante menos 1, pues me queda menos el área. Entonces, es realmente muy interesante eso que está pasando porque esto nos está diciendo que la curvatura tiene efectos concretos sobre la geometría que se está haciendo en esa superficie. Y creo que eso es algo que veníamos intuyendo hace un tiempo, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los mapas, que no podíamos hacer los planos, pero aquí estamos viendo efectos mucho más puntuales y de hecho mucho más profundos. Es decir, que la suma de ángulos internos de un triángulo sea pi, es una de esas verdades que uno venía manejando desde hace mucho tiempo, desde el colegio, pero pues aquí se empiezan a romper esos paradigmas. Bueno, y aquí como ejemplo así muy sencillo, si yo estoy en S2, yo puedo construir este triángulo eh, fácilmente, es como coger una naranja y partirla en 8 pedazos, donde aquí los ángulos son todos de 90 grados, seguramente son cosas que ustedes ya sabían. Ay, sí, obvio que sí, el ángulo, no, la suma de ángulos no da pi. En este caso, la suma de ángulos internos da 3 pi medios. Pero como estoy en la esfera, eso quiere decir que el área de esta región tiene que ser pi medios. ¿Sí? Porque recuerden que eh, el teorema de Gauss-Bonnet nos diría que pi más el área es la suma de los ángulos. Como la suma de los ángulos da 3 pi medios, entonces pues el área tiene que ser pi medios. Ahora, como la esfera se puede construir con 8 de estos triángulos, pues entonces el área de la esfera es 4 pi. O sea, es 8 veces pi medios. Claro, esta sería como entre todas las formas de demostrar que la esfera tiene área 8 pi, quizás la más sofisticada, o sea, después de usar el teorema de Gauss-Bonnet y hablar de curvatura geodésica y todo eso, ¿sí? En los cosas de cálculo, con una integral doble uno soluciona esto, ¿sí? O sea, el área de la esfera es 4 pi y se soluciona muy fácil. Pero es como para que vean que en última se termina siendo una consecuencia también de la aplicación del teorema de Gauss-Bonnet. Bueno, preguntas, comentarios, muchachos, ¿ustedes qué opinan de esto? Pues, profe, bastante interesante. Yo iba a esperar al final, pero pues de pronto también es la oportunidad para hablar un poco de eso. Yo he visto varias cosas sobre la pseudosfera, ¿sí? Ah, ok, sí, muy bien. Sí. Ajá. Pero entonces, bueno, ahorita que estamos viendo lo de isometrías y todo eso, yo lo he visto relacionado con el semiplano de Poincaré, ¿sí? Sí, que es uno de los Entonces, modelos de espacio hiperbólico. exacto, sí. Pero entonces, por lo menos a mí siempre me ha surgido la curiosidad porque, porque bueno, o sea, uno puede darse cuenta que pues ese espacio plano, ese semieje, no es isométrico a esa pseudosfera, pero, Mm, pero es algo raro, o sea, el plano no, como, o sea, por plano no es isométrico, pero la métrica que le inducen a ese espacio plano es como si estuviera midiendo uno sobre la pseudosfera. sí, claro, lo que pasa es que, a ver, aquí nosotros estamos amarrados justamente siempre
a medir de la manera natural. Es decir, como nuestra superficie está en R3, entonces, ¿cómo mide? O sea, ¿cómo mide los vectores tangentes? Pues haciendo el producto interno de R3. Pero, digamos, el paso para los que quieran continuar un poco estudiando sobre geometría diferencial, el salto que hay que hacer ahora es desprender la topología de la geometría. Entonces, que esto sea esférico, que sea redondo, eso al final tiene que ver es con la topología. Otra cosa es si yo cambio la forma de medir. Claro, cuando yo mido aquí, midiendo como si estuviera en R3, ahí es donde yo digo, ah, sí, está la geodésica, está la geodésica, para ir de aquí a acá, entonces necesito pi unidades, bueno. O sea, todas las cosas que pueden hacer acá vienen de que yo estoy trabajando con la forma de medir que me enseña R3. Pero el siguiente paso, digamos, en el estudio de la geometría, es separar lo topológico de lo métrico. Entonces, a este objeto, que ustedes lo ven redondito, yo le puedo deformar o definir otra forma de medir sobre ese conjunto, y una vez que haga eso, la esfera deja de ser redonda, deja de ser así tan bonita. Es decir, ya no, para ir de aquí a aquí, a lo mejor ya no necesito pi, necesito 2 pi, por ejemplo. Pero para ir de aquí a aquí, a lo mejor necesito 10 pi, a pesar de que este se ve más cerca. Entonces, una vez que uno cambia las reglas de juego, de cómo se mide en el conjunto, eso se llama una métrica riemanniana, pues la geometría no es tan observable, ¿sí? O sea, por lo que les digo, por ejemplo, si yo de aquí a aquí necesito 2pi, pero luego les digo que para ir de aquí a aquí necesito 10pi, ustedes dicen, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Esto se veía más cerca y me demoro más en llegar allá, o sea, en distancia. Entonces, es porque la métrica o la forma de medir ya no me deja hacer las intuiciones que yo obtengo solo por visualizar. Visualizar es lo que yo veo topológicamente. Eh, pero entonces ahí entramos en un terreno que llama la geometría riemanniana. Entonces, en el ejemplo que tú propones, la pseudoesfera es un objeto de R3 que se mide como en este curso, o sea, todo viene heredado de R3, pero cuando yo pienso en el espacio hiperbólico como el semiplano de Poincaré, pues el semiplano, aunque topológicamente es medio plano, ya no mido como si estuviera en el semiplano. Tengo que medir, justamente tú lo dijiste, como si estuviera en la pseudoesfera. Entonces, eso lo que dice es que el semiplano de Poincaré, que es uno de los modelos del espacio hiperbólico, pues sería, digamos, isométrico, al menos localmente, a la pseudoesfera. Pero esa isometría ya para mí no es visualizable. O sea, ahí ya no me puedo guiar a lo que yo observo del semiplano y lo que observo de la pseudosfera, porque estoy cambiando la forma de medir. De hecho, eso es justamente lo que se hace con el modelo de Poincaré. Es cambiar la forma de medir en el semiplano, como si estuviéramos en un semiplano. Se pone una forma especial de medir, que es lo que hace que eso se vuelva con curvatura -1, constante -1. Entonces, digamos que como para llegar allá hay que estudiar otro poquito y sobre todo reflexionar sobre lo que está pasando de fondo. Porque créanme que no es fácil separar la topología de la geometría. Es decir, si yo veo una esfera y la veo redonda, yo tiendo a intuir que voy a medir como lo veo. Pero justamente esa es la magia de las geometría riemanniana, no podemos medir de otra forma. Entonces, para un cierto objeto, como puede ser la esfera o un toro o un espacio hiperbólico, pues ese objeto topológicamente tiene mil formas de verse. O sea, lo puedo ver muy distorsionado, solo que con la métrica adecuada estoy midiendo como debería medir. Entonces, eso, como les digo, hay que leer otro poquito más, no es mucho, creo que este curso los deja casi que en la puerta de la geometría riemanniana, eh, pero sobre todo reflexionar un poquito sobre lo que está pasando de fondo, porque es como cuando yo le digo a mis estudiantes, existen unos cero tipos de personas en el mundo, las que saben binario y las que no saben binario. Entonces uno dice, va, pero ¿cómo así? Por ejemplo, pensar, sumar, hacer operaciones en binario nos cuesta un montón porque nuestra mente está adaptada al sistema decimal. Aquí pasa lo mismo. Nosotros estamos muy adaptados a R2 y a R3 y a los productos internos de esos espacios, pero cuando viene la geometría riemanniana, pues, nos cambia eso, o sea, nos cambia y entonces hay que romper ese paradigma mental. No es difícil, pero pues les digo, requiere sobre todo
reflexionar sobre lo que pasa de fondo, más que en hacer las operaciones matemáticas. Pero bueno, gracias, Steven, por el comentario. Pseudoesfera, tarea, leer y cómo se construye, porque la pseudoesfera sí es un objeto de R3, es un objeto de este curso, lo podemos medir, dibujar, de hecho se le calcula la curvatura gaussiana, la curvatura gaussiana en todos los puntos vale -1, por eso se llama pseudoesfera, y ese debería ser por ahora nuestro modelo de un espacio hiperbólico, por lo pronto, al menos localmente, porque sería como el ejemplo de un objeto que tiene curvatura constante -1. Profe, Así como ya tenemos un modelo de un objeto que tiene curvatura gaussiana constante 1, que sería la esfera. Dime, Steven. sí, profe, sino que también, por ejemplo, en ese caso a mí me causa curiosidad que por ejemplo, en el semiplano de Poincaré uno está trabajando como en un semiplano complejo, ¿no? Uno tiene un eje imaginario y un eje real, y pues por lo menos yo que he intentado como visualizar la relación ahí, cuando digo, bueno, listo, tengo la pseudoesfera, puedo ver la métrica que tenga esa pseudoesfera, pero cuando me voy al semiplano, entonces yo me pregunto, bueno, voy a construir acá cuál es la métrica, pero entonces digo, bueno, ¿y cómo establezco los vectores base sobre este semiplano para poder encontrar la primera forma fundamental y esto? Y pues me cierro, no sé qué hacer ahí. Por ejemplo, un ejemplo de eso. También, por ejemplo, he visto ejemplos de geometría hiperbólica donde se tienen estos hiperboloides y como que proyectan sobre estos discos el modelo de Klein o el modelo de Poincaré de Ujú. los discos. Sí. Entonces, he visto varias cositas ahí y al final no sé si es que todos están relacionados, si es lo mismo medir en la pseudosfera, en los hiperboloides de una rama o de dos ramas, o no sé, pero pues sí, ese era como un comentario que quería hacer sobre los triángulos y las áreas. Sí, bueno, de pronto la próxima clase puedo darles una idea de pronto hacia el final, como para dejarlos más ahí sobre la puertica de la geometría riemanniana. Pero digamos lo que tú estás intentando hacer tiene un nombre matemático que se llama pullback, que es, tienes dos objetos topológicamente iguales y en uno de ellos tienes cómo medir, entonces él te dice cómo medir en el otro. Y entonces pullback justamente traduce como llevar hacia atrás, es como llevar la métrica de uno de ellos hacia el otro. Eh, Eso, digamos, no es difícil, simplemente hay que entender cómo funciona matemáticamente el pullback y una vez que lo entiendes, pues ya sabes cómo se miden los vectores, cómo son, cómo se calculan las geodésicas, porque claro, el pullback lo que hace es poner de hecho la isometría. O sea, una vez que tú pones el pullback, todo se vuelve isométrico inmediatamente. Entonces, te puedes llevar todo, geodésicas, vectores, primera forma fundamental, todo lo que es intrínseco, símbolos de Christoffel, todo te lo llevas de un lado al otro, pero habría que estudiar cómo se determina, cómo se define el pullback, pero eso lo puedo hacer, de pronto lo dejo como para el final de la próxima clase, que es la última, como para dejarlos motivados hacia el estudio de la geometría riemanniana, que es donde siento yo que se pueden hacer muchas cosas y complementa lo que uno aprende en este curso, porque aquí al final pues, siempre estamos como mirando solo hacia lo que se puede hacer en R3 y la geometría riemanniana pues sí te abre muchísimo el panorama y para los físicos, que es mucho más importante porque trabajan en ese tipo de modelos. Y digamos, ahí van a aparecer los modelos eh, de, de Minkowski, porque esos que tú mencionas, digamos, el espacio hiperbólico, digamos, es un objeto abstracto que tiene muchas formas de interpretarse. Entonces, uno de ellos es el semisplano, el de la ola de Klein, el del hiperboloide, una de las hojas del hiperboloide de una hoja que viene del espacio de Lorentz, que es el modelo de Minkowski. Entonces, ya, digamos, la concepción de objeto geométrico es algo abstracto y tú lo que tienes es formas de interpretarlo, como cuando uno piensa en números, números es algo abstracto, ¿sí? Pero cuando yo digo, bueno, ahora en números pensemos en un sistema para determinar los números, entonces el sistema decimal, entonces ya puedo hablar del 2 del 10 del 1001.
pero si cambio el sistema, entonces el concepto de número sigue siendo el mismo, pero la forma como yo represento y trabajo con esos objetos, pues sí cambia, sí me cambia a otra base, por ejemplo. Entonces, esa es como la idea que hay de fondo, ¿sí? Por eso les digo, hay que romper un poco con la visualización geométrica de estos objetos que parece un poco paradójico, que son geométricos, pero una vez que uno se despliega, se quita un poquito esa condición de tener que ver los objetos geométricamente, lo que uno entiende es que hay muchas formas de representación y ahí las métricas riemannianas son las que ayudan a esa representación. Y luego, para ir de un lado al otro, uno va haciendo pullbacks y entonces va construyendo isometrías. Pero bueno, voy a dejarlo como para la próxima clase. Hacemos un ejemplito, por ejemplo, con la esfera, la proyección estereográfica y el plano, para que, digamos, tengan una idea de cómo va cambiando uno la forma de medir. Y de pronto hago algún comentario sobre los espacios hiperbólicos y ahí puedo hablar uno de los cuadros de Escher y bueno, hay muchas cosas ahí que se puede hacer. Pero intentaré hacerlo para el final de la próxima clase, solo a modo de comentario y motivación para un próximo curso más avanzado de geometría diferencial. Bueno, por ahora, entonces tenemos estas implicaciones geométricas de la curvatura. Por supuesto que el hecho de que da un triángulo, los ángulos no sumen pi, es una evidencia de que algo está pasando en el espacio donde estamos trabajando. Eh, Vamos a tratar de extender un poquito el teorema, porque el teorema es demasiado local, es decir, esa restricción de que mi curva tiene que estar dentro de una vecindad coordenada, me dice que estoy trabajando en regiones muy, muy, muy pequeñas, y la idea es ver cómo logramos extender el resultado, y no es difícil. Entonces, la idea es, si yo tengo una superficie y yo tengo un teorema establecido para triángulos que están en vecindades coordenadas, pues llenemos mi superficie de triángulos. Eso se llama una triangulación. Cuando yo, digamos, teselo mi superficie usando triángulos, vamos a tener ciertas reglas. Entonces, las reglas son, los triángulos no se pueden solapar. Eso es una condición, porque la idea es que yo voy a tratar de establecer resultados en cada triángulo y la idea es ir pegando los resultados de triángulo a triángulo hasta que cubra toda la superficie y así obtener algún tipo de resultado global. Entonces, reglas para triangular. No podemos solapar triángulos, es decir, no podemos construir, hagámoslo, voy a dejar triángulos simplemente. No podemos tener un triángulo acá, digamos así, y luego tener otro triángulo que solape. Entonces, eso no está permitido. ¿Sí? Triangular es teselar o dividir mi conjunto en triángulos. Pero entonces, esta situación no vale. ¿Qué otra situación no vale? No vale que un vértice de un triángulo esté sobre el lado de otro triángulo. O sea, este tipo de situaciones que estoy pintando acá no vale. O sea, no las vamos a permitir. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para triangular? Bueno, dados dos triángulos, o ellos o no tienen nada en común, ¿sí? Por ejemplo, este triángulo y este triángulo no tienen nada en común, o tienen en común un vértice, por ejemplo, entre este triángulo y este triángulo, o tienen en común un lado, por ejemplo, este triángulo y este triángulo. ¿Sí? Entonces, esa es la condición cuando uno tesela. Entonces, una teselación es una partición de mi superficie en triángulos. Estos triángulos no tienen por qué ser geodésicos, simplemente triángulos. De tal manera que, bueno, cada triángulo tiene que estar en una vecindad coordenada, porque si no podemos utilizar el resultado que venimos trabajando. Y dados dos triángulos, o no comparten nada en común, o comparten un vértice, ¿cierto? Y nada más, o comparten dos vértices y todo el lado que unen esos dos vértices, ¿sí? O sea, como estos que están acá, como estos dos triángulos, o como estos dos triángulos, o como estos dos triángulos. En particular, no permitimos situaciones como estas, ni triángulos que se solapen, ni triángulos donde el vértice de uno de ellos esté sobre el lado de otro triángulo. Fíjense que estas situaciones se pueden evitar muy fácilmente, porque si yo tuviera esta situación, entonces yo puedo subdividir mis triángulos a su vez
y para obtener una teselación como yo quiero. Es decir, por ejemplo, aquí en este solapamiento hago que el solapamiento sea otro triángulo, ¿sí? Pero como lo tenía inicialmente, no vale. Igual, por ejemplo, si tengo algo como esto se soluciona muy fácil dividiendo uno de los triángulos para que me queden ahora tres triángulos. Y ahora comparten todos este vértice. Entonces, una vez que uno triangula, a lo mejor uno puede acomodarlas, pero pues las reglas son esas. Bueno, entonces vamos a usar algunas notaciones. Vamos a llamar tau a la familia de todos los triángulos. O sea, no sé cuántos triángulos usé, 100, 1000, no sé, bueno. Vamos a contar esos triángulos y el total de triángulos lo vamos a llamar C. O sea, C es el número total de triángulos. Vamos a llamar L al número total de lados sin repetir. Ojo, sin repetir. Es decir, si yo cuento aquí, por ejemplo, entonces tengo un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados, seis lados, siete lados, ocho lados. Y aquí no vuelvo a contar ese como lado número 9, ¿no? Este lado ya lo conté, fue el segundo, y así sucesivamente. Entonces, simplemente cuento los lados sin repetir, el total lo vamos a llamar L, y lo mismo con los vértices. ¿Sí? O sea, no es que yo cuente los lados, como un lado están dos triángulos, entonces vale doble, ¿no? Simplemente sin repetir, se llaman L, y lo mismo con los vértices. Bueno, y para un triángulo T sub I de la triangulación, entonces vamos a usar más o menos las mismas notaciones que ya traíamos. Vamos a llamar alfa y j a los lados, entonces ahora j varía de 1 a 3. Ustedes están viendo en la presentación los triángulos y lo que estoy hablando es que a mí se me congeló la imagen en mi computador, pero ese es el problema de mi computador. Muchachos, Sí, sí se ve, profe. ok, listo. Bueno, voy a refrescar aquí a ver qué pasó. Bueno, entonces, si estoy en el triángulo 8, pues los lados se llaman 8,1, 8,2, 8,3, ¿sí? Los ángulos internos los denotamos como sigma, entonces igual, si estoy en el triángulo 8, pues los ángulos serían los ángulos 8,1, 8,2 y 8,3. Y vamos a llamar beta y j a los ángulos externos, porque recuerden que cuando yo establezco el teorema del índice, el teorema del índice me da cuenta sobre estos saltos en los ángulos de la velocidad, pero estos son ángulos que están por fuera del triángulo y los signos son los que están internos. Recuerden que igual tenemos la relación de que la suma de los dos pues da pi, porque uno se calcula invirtiendo la orientación de uno de los vectores. Bueno, entonces, algunas observaciones. Tres veces el número total de triángulos es lo mismo que dos veces el número total de lados. ¿Sí? Claro, eh, si por cada triángulo yo cuento, por ejemplo, no, pero estoy diciendo acá, 13 es igual a 12, a ver, veamos por qué está pasando eso. Eh, claro, sí. Si por cada triángulo yo cuento los vértices, entonces el número total de vértices, repitiéndolos, por supuesto, va a ser tres veces el número total de triángulos, ¿sí? Pues porque cada triángulo pues, tiene tres vértices. ¿Sí? Pero ahí, pues obviamente estoy repitiendo la cuenta de los vértices. Pero otra forma de hacer esa cuenta es contar lados. Pues, por cada lado tiene dos vértices. Entonces, si el número total de lados lo multiplico por 2, pues me da el total de vértices contados, pues, con repeticiones. Entonces, esta igualdad, digamos, se tiene que mantener. Si tres veces el total de triángulos es igual a dos veces el total de lados. ¿Y eso qué me cuenta? Me cuenta el total de vértices con repeticiones. Bueno, otra observación que vamos a hacer acá. Si yo me paro en un punto desde la superficie, que es uno de los vértices de la triangulación, por ejemplo, este que está aquí, ¿cierto? Entonces, fíjense que en este punto hay varios triángulos. Por ejemplo, está este, bueno. Entonces, digamos que los triángulos son los T sub I1, T sub I2, hasta T sub IK. Bueno, son los triángulos que tienen a P como vértice. Entonces, los ángulos internos de esos triángulos, ¿cierto? Pero que tienen a P como vértice, entre todos van a sumar 2pi. Claro, porque al final están dando como una vuelta, ¿no? Sí, o sea, digamos, esto es lo que yo observo en la superficie.
sobre el espacio tangente es que yo mido los ángulos. Entonces yo lo que veo acá es un montón de vértices, perdón, de flechas saliendo, que serían como estos lados, ¿cierto? Y los angulitos que yo voy midiendo internamente, pues son entre estos que van acá. Y pues como tengo triángulos dándole como toda la vuelta alrededor a P, porque el punto es interno, pues esa suma de todos esos ángulos internos, pues da 2pi. O sea, lo que estoy diciendo es, si yo sumo todos los ángulos internos que tienen a P como vértice en común, la suma de todos ellos pues va a ser 2pi. Ah, bueno, y claro, si sumo todos los ángulos internos de todos los triángulos, pues eso va a ser 2pi por la cantidad de vértices, porque en cada vértice tengo una suma de 2pi. Por ejemplo, acá en este otro vértice tengo otra suma de 2pi, acá tengo 2pi, por acá en este vértice la suma de los ángulos da 2pi, por acá en este también da 2pi, y ahí estaría sumando todos los ángulos internos posibles. Entonces, todos dan 2pi por el número de vértices. Si alguien tiene alguna pregunta, digamos, en estas observaciones, hágala porque esta es como la clave de lo que va a venir después. Bueno, y aquí viene otra observación interesante. Cuando yo oriento los triángulos respecto a la orientación pues, que me da la superficie, entonces esa orientación me va a dar una orientación sobre la forma en cómo se recorre el borde. ¿Sí? Esto es igual a como lo hacen en los cursos de cálculo 3. Entonces, cuando yo estoy integrando, o sea, cuando yo aplico el teorema de Green acá, entonces digamos el triángulo está orientado positivamente. Eso quiere decir que yo, cuando hago la integral sobre el borde, la integral de línea, yo la voy haciendo usando este recorrido. ¿Sí? Entonces, sí, normal, aquí estoy utilizando el teorema de Green acá. Pero cuando utilizo el teorema de Green en el triángulo de al lado, pues el triángulo tiene la misma orientación. Fíjense que aquí estoy orientando en sentido positivo. Entonces, cuando utilizo el teorema del Green, el teorema dice que el borde, pues yo voy haciendo las integrales siguiendo la orientación positiva del borde. Entonces, cuando utilizo el teorema de Green acá, entonces yo voy recorriendo en esta dirección. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando utilicé el teorema de Green, digamos en el triángulo del lado izquierdo, yo hago una integral de línea, digamos, como subiendo, como en esta dirección. Pero cuando aplico el teorema de Green en el triángulo del lado, yo hago la integral de línea bajando. Entonces, cuando yo sumo las dos integrales, ¿sí? Entonces, pues una me va a dar el inverso aditivo de la otra, entonces se van a anular. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo utilizo el teorema de Green aquí, y entonces son tres integrales. ¿Sí? Entonces, nos digamos que aquí la integral, la de esta me dio 4, la de esta me dio 3 y la de esta me dio -1. Cuando hago la integral al otro lado, entonces utilizo el teorema de Green, hago la integral de línea, entonces me toca integrar en cada lado. Supongamos que aquí me dio -3, aquí me dio 7. Bueno, en esta, si me había dado 3, en la otra me va a dar -3. Como después yo voy a sumar todas esas integrales, pues la suma de todas las integrales de las curvaturas geodésicas sobre todos los lados, en todos los triángulos, pues eso me va a dar 0. Porque en esta suma se anulan las dos de acá, pero como aquí hay otro triángulo, como aquí va a haber otro triángulo, entonces las de acá también se anulan. Y como aquí abajo hay otro triángulo, las de aquí se anulan y así. Entonces, cuando haga el teorema de Green en cada triángulo y luego sume todas las integrales de línea, pues todas me van a dar 0. Entonces vamos a ver ahora sí cómo nos queda el teorema. Entonces, ¿cuál es la idea? En cada triangulito yo aplico el teorema de Gauss-Bonnet, versión local, por eso es importante que cada triángulo esté en una vecindad coordenada. Y lo que dice el teorema de Gauss-Bonnet es que la integral de la curvatura gaussiana sobre el triángulo más la integral de las tres curvaturas gaussianas, que son tres lados, más la integral de los tres ángulos externos de ese triángulo, bueno, eso me da 2. Pero esta igualdad tengo una por cada triángulo. Entonces ahora sumo todas las igualdades. Entonces me queda que la suma de la integral de la curvatura gaussiana sobre todos los triángulos más la suma de todas las integrales de las curvaturas geodésicas de todos los lados de todos los triángulos, más la suma de todos los ángulos externos de todos los triángulos,
pues eso me va a dar 2pi por c. Ahora, 2pi por c, pues porque ¿cuántas igualdades de estas tengo? Una por cada triángulo. ¿Cuántos triángulos tengo? Tengo c triángulos. Esa fue la letra que le asignamos al número total de triángulos. Pero entonces en esa integral esto se anula, porque ahí es donde van a haber integrales calculadas sobre los mismos lados en direcciones opuestas, entonces esto se va a anular. Entonces este no me preocupa. Y en este que está aquí, pues cada ángulo de estos es pi menos un ángulo interno. Entonces simplemente reemplazo esto por pi menos el ángulo interno correspondiente. La integral sobre todos los triángulos, pues al final estoy integrando sobre toda la superficie de la curvatura gaussiana. Y aquí, pues a ver, aquí tengo que sumar pi. ¿Cuántas veces? Pues una por cada triángulo. O sea que esto aquí me va a dar, esta suma aquí me da pi por c. A ver, esperen, que yo, y a ver, creo que aquí primero estoy calculando esto. La suma de estos, que son los ángulos internos, dan 2pi. Ah, no, ese da este, perdón. Vamos a ver colores. Este de acá, vamos a darle verde clarito, es este que está acá. Color verde clarito. Listo. Cuando yo sumo los ángulos internos, bueno, porque yo uso el verde claro para los ángulos internos, entonces vamos a darle este color. Cuando yo sumo los ángulos internos, eso da 2pi por el número de vértices, eso ya digamos una de las observaciones que hicimos ahora. Claro que aquí está restando, y como estoy pasando al otro lado de la igualdad, pues me queda sumando. Listo, entonces ahí no hay problema. Este 2pi c, vamos a ponerlo con color azul oscuro, es este que está aquí. O sea, a él no le hemos hecho nada. Y aquí viene la pregunta, bueno, ¿cuántas veces se está sumando pi? Pues pi se está sumando, bueno, se está sumando 13, de hecho ahí está en la sumatoria, ¿no? O sea, sumo una vez por cada triángulo, que son c triángulos, pero en cada triángulo son 3 vértices, entonces da 13. Entonces, esta suma de pi, que está acá, vamos a darle color, no sé, naranja, pues me da 3 pi c. Solo que, claro, ella estaba sumando, entonces pasa a restar. Entonces, fíjense que ahora la integral de la curvatura me queda una cantidad aquí que solamente está dependiendo de cuántos triángulos tengo y cuántos vértices tengo. Pero aquí es donde nos acordamos que hay otra relación, y la otra relación decía que tres veces los triángulos es igual a 2 veces los lados. Entonces simplemente reemplazamos aquí por 2L, factorizamos el 2pi, porque ahora todos quedan con 2 y con pi. Entonces me queda que la integral de la curvatura gaussiana sobre toda la superficie, fíjense que aquí ya logramos extendernos a toda la superficie, es 2pi por este número que depende de la forma como yo triangulé. Entonces, ¿qué tengo que contar? Tengo que contar cuántos triángulos usé, cuántos lados usé y cuántos vértices usé. Y pues el número de triángulos menos el número de lados más el número de vértices, eso se conoce como la característica de la triangulación. Vamos a ponerle ese nombre aquí. Característica de Tau. De la triangulación. Claro, que va a depender de cómo triangulé, ¿sí? Si necesité 4 triángulos, 6 lados, 4 vértices, bueno, no sé. Eso va a depender de cómo he triangulado. Entonces, pero, bueno, eso se llama la característica. Y fíjense este resultado tan bonito. Aquí lo que estoy diciendo es, la integral de la curvatura gaussiana sobre toda la superficie, toda la superficie, es 2pi por la característica de la triangulación. Claro, va a depender de cómo triangulé. Pero aquí es donde viene la topología y nos rescata un poco del meollo.
Este teorema es un resultado topológico, por supuesto que no lo voy a probar en este curso, tampoco es algo muy sencillo de demostrar, no sé si en los cursos de topología lo hacen, pero sí es un resultado muy fácil de entender y que es algo que usamos todo el tiempo. Dice, toda superficie topológica, fíjense que aquí ni siquiera necesito que sea una superficie diferenciable, recuerden por ahí la definición que dimos en la clase 5 sobre qué era una superficie topológica. Entonces, toda superficie topológica compacta, sin frontera y orientable, admite una triangulación tau. Entonces, bueno, eso es interesante, o sea, porque ustedes podrán decir, bueno, y profe, ¿qué tal que la superficie yo no la pueda triangular con esas condiciones de que cada triángulo esté en una vecindad coordenada, que no haya solapación, bueno, bla, bla, bla? Bueno, hay un teorema que nos dice siempre se puede triangular, siempre. Eh, Compacto es importante porque no queremos hacer triangulaciones infinitas, porque si hacemos triangulaciones infinitas, aquí estaríamos sumando infinitas y infinitas aplicaciones del teorema de Gauss-Bonnet local, y entonces nos tocaría hablar de series, y bueno, se complica mucho la cosa. Además, ustedes saben que cuando hay sumas infinitas puede pasar cualquier cosa. Entonces, si la superficie es compacta, se puede hacer con una cantidad finita, eso sí viene directo de la compacidad, pero el teorema dice que sí se puede triangular con las condiciones pues, que hemos dado. Y además, cualquier dos formas en como hayamos triangulado tiene la misma característica. Es decir, la característica, es decir, contar cuántos triángulos usé, restarle el número de lados y sumarle el número de vértices, ese número, ese resultado, no depende de cómo haya triangulado usted, sino que eso es algo que depende más de cómo es la superficie, topológicamente hablando. Entonces, esa característica que decíamos que dependía de la triangulación, pues ya no depende de la triangulación, sino que depende de la superficie. Esto se conoce como, seguramente ustedes lo conocen o lo han escuchado, se conoce como la característica de Euler. Característica de Euler de la superficie. Y entonces tenemos nuestro teorema de Gauss-Bonnet, ahora global, súper interesante, ya vamos a ver por qué, que dice lo siguiente: si tengo una superficie regular, compacta, orientable y sin frontera, entonces la integral de la curvatura gaussiana a lo largo de toda la superficie es igual a 2pi por la característica de Euler de la superficie. ¿Por qué este teorema es tan bonito y tan importante? Si ustedes miran la forma como está escrita la ecuación, porque yo puedo haber escrito aquí un menos y aquí igualar a cero, para decir, ve, es que lo que está a la izquierda da algo constante, ¿sí? Como lo teníamos ahora en el otro. Dice mucho más. ¿Por qué? Lo que está a la izquierda es algo geométrico. De hecho, es algo intrínseco. ¿Sí? Porque estamos hablando de la curvatura gaussiana y ustedes saben que la integral mide más o menos como si estuviéramos sumando de alguna forma o capitalizando toda la curvatura en cada punto a lo largo de la superficie. Entonces, lo que dice aquí es que si yo integro la curvatura gaussiana, el resultado que voy a obtener es algo que depende no de la geometría, sino de la topología de la superficie, porque este número que está acá ni siquiera depende de que la superficie sea diferenciable. Claro, si no es diferenciable, yo no puedo hablar de la parte izquierda de la igualdad, pero lo que está diciendo es, esto que vive en el mundo geométrico es igual a esto que vive en el mundo topológico. Entonces, establece un puente, esta igualdad, este teorema establece un puente entre dos mundos y empiezan a aparecer seguramente en sus casos la cantidad de cosas que uno puede hacer, porque lo que quiere decir es que con información geométrica puedo concluir información topológica o con información topológica puedo inferir información geométrica. Y esa es justamente, digamos, la importancia de este teorema y el tipo de cosas que uno esperaría, digamos, hacer con el teorema. O sea, aquí no basta con conocer el teorema, por eso la próxima clase va a ser solo de aplicaciones, porque ¿cómo me muevo yo entre dos mundos matemáticos? Pues no tan diferentes, pero sí, no es fácil llevar información de un lado al otro. Y estos teoremas que establecen esos puentes son los que justamente
enriquecen la matemática. De verdad, reflexionen mucho sobre esto. O sea, lo que está al lado izquierdo es netamente geométrico. O sea, depende de cómo es la superficie, cómo es la parametrizo, cómo se está curvando, cómo es la primera forma fundamental. Lo que está al lado derecho, nada tiene que ver con eso. O sea, simplemente qué forma tiene mi superficie, nada más. Esto es realmente interesantísimo. Bueno, como una aplicación muy rápida, ahí, por ejemplo, entonces, si tomamos la esfera, entonces, la característica Euler de una esfera es 2. Ahora, ¿cómo sé que es 2? Pues triangulen de alguna forma, como quieran, calculen cuántos triángulos usé, cuántos lados usé, cuántos vértices usé, ahí les va a dar 2. ¿Sí? No importa la forma como triangulen, porque el teorema topológico dice que cualesquiera par de triangulaciones tienen la misma característica. Bueno, y ahí uno básicamente se ve facilito que la característica de Euler es 2. Ahora, una vez que yo sé que la característica de Euler es 2, entonces la integral de la curvatura, pues bueno, la esfera tiene curvatura constante 1. La integral de la curvatura es igual a 2pi por la característica de Euler, o sea, 4pi. O sea que fíjense que aquí estamos diciendo que el área superficial de la esfera es 4pi. Bueno, ya lo sabíamos del uso local del teorema o de las cursos, de las clases de cálculo básico. Pero, pues, digamos que el teorema básicamente me está diciendo que el área de la esfera es 4pi. Bueno, está bien. La característica de Euler de un toro es 0. Eso es supremamente interesante también, que es 0. Pero, ¿cómo lo calculo? Pues simplemente triangulen un toro y al triangularlo, pues ustedes cuentan cuántos triángulos usé, cuántos lados usé, cuántos vértices usé y suman y restan y ya. Fíjense que es que ahora que lo pienso, esto es muy complicado. O sea, piensen en lo que significa integrar. O sea, eh, vuelvan a sus cursos de cálculo. Integrar. Integrar es, en últimas de cuenta, un límite. Un límite de sumas superiores, inferiores, qué sé yo. Y integrar algo tan complejo que tiene que ver con hacer límites, con hacer particiones tal que la medida de la partición vaya hacia cero, o los que han visto el curso de análisis integral tiene que ver con calcular supremos y ínfimos sobre todas las posibles particiones con norma tendiendo a cero. Bueno, esto que está aquí involucra muchas cosas complejas del cálculo. Lo que hay aquí lo hace un niño de 5 años. Es, ponga triangulitos una superficie, cuente triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, 10 triángulos. Cuente los lados, lado 1, lado 2, lado 3, 6 lados, y cuente los vértices. Y suma y resta. O sea, eso que está aquí es de una complejidad completamente diferente. Es sumar y contar, sumar y restar. No es nada más difícil. Por eso no estoy haciendo estos cálculos. Quiero que ustedes lo hagan. O sea, cojan un toro, ¿sí? O sea, un toro, si quieren háganlo plastilina o dibújelo y empieza a poner triangulitos. Claro, haga triángulos grandes para que la cuenta sea fácil, ¿no? O sea, no van a triangular como yo triangulé aquí esta figura, haciendo un montón de triángulos porque se van a demorar un montón. Pero un toro fácilmente uno lo puede cubrir con 4 triángulos, ¿sí? Pues con triángulos grandes, con 4. Y luego cuentan 4. Claro, como uno va pegando los triángulos, entonces los lados hay que contarlos sin repeticiones, entonces luego uno cuenta los lados, ¿sí? No es que porque usé 4 triángulos, entonces los lados son 12, no. De eso, ellos se identifican para poder armar el toro. Entonces, ahí se van a dar cuenta que da cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral de la curvatura gaussiana sobre un toro, cuando piensen en el toro de revolución, pues, esa integral, que ni que hemos calculado la función de curvatura, mucho menos integrar, y ya sabemos que el resultado da cero, porque es 2pi por la característica de Euler, entonces da cero. Más aún, si yo tomo este objeto, ¿sí? Más o menos ahí ustedes pueden verlo así como, no sé, como un huevo deformado, no sé. Y ese objeto, que por ejemplo aquí se curva positivamente, por aquí se curva negativamente, recuerden que cuando uno ve como sillas de montar, es porque ahí la curvatura es negativa. Entonces, por ejemplo, estas partes tienen curvatura negativa, por aquí es curvatura positiva, por aquí la curvatura es más pequeña que por acá. Bueno,
Si yo integro esa función de curvatura, el resultado es 4pi. ¿Y por qué sé que el resultado es 4pi? Porque topológicamente esto es como una esfera. O sea, si yo sé triangular la esfera, puedo triangular ese. Y digamos, el número de caras, lados, vértices, no. Digamos, pueden alterar esos números, pero cuando hago la operación caras menos lados más vértices, eso me va a dar 2. ¿Sí? Entonces, esto topológicamente y una esfera no son diferentes. Entonces tiene la misma característica, y si la característica de Euler es 2, pues entonces la integral de este objeto, que la curvatura ya no es 1 en todas partes, sino que por acá es negativa, por acá es positiva, por acá es más chiquita, por acá es más grande, pues esa integral va a dar 4pi, no necesito ni calcular la curvatura, ni hacer la integral, ya sé cuál es el resultado. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en un toro. Imaginen que ustedes cogen una dona, ¿cierto? Y esa dona la inflan por acá, o sea, por aquí la ponen muy gorda y por aquí la ponen más delgada. Bueno, yo ya sé que la integral de la curvatura sobre esta superficie va a dar 0, porque eso es topológicamente el toro de revolución, ¿sí? El toro que le hacemos la revolución. Entonces, fíjense que lo importante ahora, o bueno, lo importante no depende, yo aquí estoy yendo de izquierda a derecha, ¿no? También podría ir de derecha a izquierda. Pero digamos que lo importante cuando quiero calcular la integral de la curvatura ya no es la parametrización, ni que cuál es el símbolo de Christoffel, ni cuál es la primera forma fundamental, no. Eh, lo que me interesa ahora es cómo es la topología. Entonces, la topología rige cuanto a la integral. Eso realmente, muchachos, yo puedo aquí eh, hacerme 1000 interpretaciones y ejemplos, y si ustedes no reflexionan sobre la importancia y lo trascendente que es esta igualdad, pues, digamos, no lo van a llegar allá. Eso es algo que hay que hacer muy de manera intrínseca. Bueno, sin embargo, este teorema de Gauss-Bonnet todavía está muy cojo porque, listo, ya logré establecer el resultado sobre toda la superficie, pero también me limita mucho. O sea, estoy trabajando con superficies compactas, regulares, sin frontera. Y entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si hay borde? ¿Qué pasa si hay frontera? Entonces, la idea es volver a hacer un análisis muy similar, pero con más cuidado, con un poquito más de cuidado. Entonces, supongamos que yo tengo una superficie con bordes, ¿sí? Entonces, aquí lo que está en azul es el borde de la superficie. Claro, ustedes preguntarse qué significa que una superficie sea con borde, pues imaginen que con una superficie y bueno, la cortan un pedazo, ¿sí? Por ejemplo, tomo una esfera y aquí con un plano rompo y me quedo solamente con este pedazo y ahora quedó el huequito acá. Entonces sería una superficie con borde. Eh, digamos, todas se ven más o menos así. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, vamos a triangular, porque yo sé utilizar el teorema de Gauss-Bonnet de forma local, usando parametrizaciones, y simplemente lo que toca es como ir llevando unas cuentas un poquito más delicadas. Entonces, lo mismo, tau, la familia de triángulos, C, el número total de triángulos. Vamos a llamar L sub I el número de lados, pero que son interiores a la superficie. Claro, porque es que me van a quedar unos triángulos como este que está acá, donde uno de los lados del triángulo está sobre el borde de la superficie. ¿Sí? Muy diferente, por ejemplo, a este triángulo. Este triángulo, todos los lados están en la parte interna. Este triángulo que está aquí, pues tiene un vértice en el borde, pero no un lado. Los lados están en la parte interna. Entonces, vamos a contar cuántos lados están en la parte interior de la superficie y cuántos lados pues, quedan sobre el borde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta triangulación, los lados sobre el borde podrían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, tengo 14 lados sobre el borde. Y los internos, pues tendría que contarlos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, bla, bla, bla. Entonces, pero la idea es diferenciar. Y lo mismo va a pasar con los vértices. Hay unos vértices que están en el interior y hay unos vértices que están en el borde, ¿cierto? Como este que están acá, ¿cierto? Y de los vértices que están en el borde, hay unos muy especiales también que están
como sobre el borde del borde. Sí, vamos a suponer que la superficie, el borde es una curva poligonal también. O sea, vamos a hacer el caso más general posible. Entonces, vamos a llamar P sub borde de S al conjunto de vértices del borde de S. O sea, digamos, el borde vamos a pensarlo como una curva poligonal. Y entonces hay unos vértices también que están sobre el borde, ¿sí? Que serían como este que está acá, este que está acá. Entonces, aquí serían estos tres en este dibujo. Y los vértices en el borde, pues serían todos estos, incluidos esos que ya mencioné. Estos serían los que yo cuento con esta letra B sub B. Bueno, entonces, ¿qué pasa en un triángulo? Ah, bueno, las mismas notaciones. Para un triángulo, entonces alfa y j los lados, sigma y j los ángulos internos y beta y j los ángulos externos. Ahí, todo igual. Entonces, vamos a ver qué tipo de observaciones vamos a tener. Entonces, si yo sumo los lados internos, o sea, que están dentro de ese, más los que están sobre el borde, pues me da el número total de lados. ¿Sí? Entonces, es normal, porque no hay lados que pueden estar simultáneamente internos y sobre el borde. Lo mismo el número total de vértices. El número total de vértices son los que están dentro de ese, en la parte interna, más los que estén en el borde. La característica de la triangulación pues va a ser igual. Número de triángulos menos número de lados más número de vértices, ahí contando todo, ¿no? Sin importar si están o no en el borde. Por aquí tenemos otra relación. Si yo multiplico por 3 el número de triángulos, sería como contando el número total de vértices con repeticiones. Eso sería igual a 2 veces el número de lados. Ahí estaría contando yo por cada lado 2 vértices, ¿cierto? Pero, ojo, porque aquí estoy contando 2 veces los vértices que están sobre los lados. Entonces tengo que restar el número de lados que están sobre el borde. ¿Sí? Entonces digamos, esta igualdad, aquí la mantenemos. Y hay tantos lados sobre el borde como vértices en el borde, porque recuerden que el borde es una curva poligonal. Entonces, de estas dos ecuaciones, por ejemplo, si yo reemplazo aquí L sub B por B sub B, yo puedo escribir que 3C es igual a 2L menos B sub B. Entonces, creo que esta la vamos a usar un poquito más adelante. Bueno, ¿qué pasa cuando sumo ángulos internos? Entonces, pues lo mismo que ya teníamos antes. Si yo estoy en un punto interior, entonces yo veo como triángulos en todas las direcciones. Entonces, cuando sume todos esos ángulos internos, pues la suma me va a dar 2pi. O sea, por cada punto interior que yo tome, la suma de ángulos internos que tienen a ese punto como vértice, pues van a dar 2pi. El problema es que ahora tenemos unos puntos que están sobre el borde, ¿sí? Como este caso. Entonces yo aquí voy a ver un triángulo por acá, otro triángulo por acá, otro aquí y otro aquí. Pero cuando yo sume esos ángulos internos, bueno, esa suma, cuando yo veo eso aquí en el espacio tangente, como aquí esta curva es continua, aquí yo sí tengo como una especie de recta tangente, que sería, digamos, esta recta que está acá. Entonces, cuando sumo los ángulos internos, esa suma de ángulos internos acá, me va a dar pi. Ya no va a dar 2pi como en el caso interno, en el que me va a dar solamente pi. Claro, porque es como que aquí tengo media superficie, es decir, hay superficie de aquí para allá, pero aquí para acá no hay superficie, no hay triángulos. Como esta línea es suave, entonces aquí hay una tangente y con esa tangente es que yo voy midiendo los ángulos, ¿no? Entonces, la suma de ángulos ahí internos da pi. Entonces, puntos que estén sobre el borde de la superficie, ángulos internos que tengan ese punto por vértice, suma, da pi. Y tengo otras más especiales, como los que están por acá, estos puntos P que también están en el borde, pero no son como del borde del borde. Entonces, en esos casos, sería esta situación. Entonces, yo veo un triángulo acá, veo otro triángulo acá, por aquí veo otro triángulo. Bueno, entonces aquí la suma de ángulos internos, estos que está acá, me va a dar, bueno, digamos que esto, no le puse nombre, pero digamos que esto no sé, otra letra, me va a dar gamma, ¿sí? Gamma es el ángulo
interno de la curva poligonal, pero como las curvas poligonales en realidad las, digamos, nos referenciamos más por el ángulo externo, entonces la suma de estos ángulos internos va a ser pi menos el ángulo externo de la curva poligonal. Entonces, ahí simplemente eso es lo que pasa. Entonces, tenemos para ángulos internos, la suma, perdón, para puntos internos, la suma de ángulos internos dados pi. Para puntos en el borde, pero que no estén como vértice de la curva poligonal del borde, la suma de ángulos internos da pi. Y para un punto que sea de la, digamos, vértice de la curva poligonal del borde, entonces esa curva poligonal va a tener unos ángulos externos θi, entonces la suma de los ángulos internos va a ser pi menos θi. Tenemos el mismo resultado que ya teníamos, o sea, cuando yo tenga lados internos, o sea, lados internos, pues entonces va a tener triángulo al lado y lado de cada lado. Entonces, cuando yo aplico el teorema de Green y sume las integrales, esas integrales se van a anular. ¿Cuáles integrales no se anulan? Los lados que estén sobre el borde, pues porque ahí solo tengo un triángulo, ¿sí? Por ejemplo, acá. Si yo hago el teorema de Green aquí en este triángulo, entonces yo voy a tener una integral recorriendo de esta forma. Pero como aquí ya no hay triángulo al otro lado, pues esa integral no se va a anular con nadie. Entonces, cuando yo sume todas las integrales de la curvatura geodésica sobre todos los lados, van a sobrevivir aquellas integrales de lados que estén totalmente contenidos en el borde de la superficie. Entonces, bueno, con estas observaciones que tenemos aquí, ya podemos establecer el teorema. Porque entonces es la misma idea de siempre. En cada triángulo yo tengo la versión local del teorema de Green. Entonces ahí tengo que integral de la curvatura gaussiana más la suma de integrales de las curvaturas geodésicas sobre los tres lados del triángulo, más la suma de ángulos externos del triángulo, da 2pi. Entonces hasta ahí todo ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sumamos todas las igualdades de todos los triángulos. Entonces estaría sumando desde 1 hasta c. Entonces la suma de las integrales de la curvatura gaussiana más la suma de las integrales de las curvaturas geodésicas de los bordes de los triángulos más la suma de todos los ángulos externos, todo eso me va a dar 2pi por c, pues porque son c ecuaciones, entonces la suma de 2pi por c. Bueno, esta integral pues me da la integral de la curvatura sobre toda la superficie, incluido su borde. Entonces, perfecto. Cuando yo sumo las integrales de las curvaturas geodésicas de los lados, pues me sobreviven aquellos lados que están sobre el borde, porque yo no tengo con quién anularlos. Y cada ángulo externo beta y j es pi menos un ángulo interno. Entonces simplemente hago aquí esta suma sobre pi menos los sigma y j. Y bueno, eso me da 2pi por c. Entonces, veamos. Bueno, este quedó aquí igual. Este también lo dejo aquí igual, simplemente esto sería bueno, esta suma de integrales de curvatura gaussiana sería como integrar la curvatura gaussiana sobre toda la superficie. Y estos integrales de línea sobre las curvaturas geodésicas del borde, pues sería como integrar la curvatura geodésica sobre todo el borde de la superficie. Esta integral aquí, bueno, entonces cuando sumo este pi, pues me da 3pi por c, porque aquí, digamos, estoy sumando c veces, pero aquí hay 1 por cada ángulo del triángulo, entonces son 3, entonces esto da 3 por c. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Cuando yo sumo todos los ángulos internos, entonces ahí va a tener varias cosas. Por un lado, tengo la suma de ángulos internos sobre puntos que son interiores. Entonces, ya sabemos que ahí en cada uno da 2pi. Vamos a resolver esto que está acá. Vamos a ponerlo en colorcito verde claro. Entonces, cuando esté sumando sobre los vértices que son internos, pues en cada uno de ellos la suma da 2pi. Entonces, hasta ahí vamos bien. Cuando esté sumando sobre los que están en el borde, entonces cada uno de ellos da pi. Salvo los que estén sobre el borde del borde, o sea, digamos los que son puntos vértices de la poligonal, que es el borde. Entonces aquí me toca sumarle pi veces la cantidad de vértices que estén en el borde del borde.
porque, pues claro, porque aquí lo estoy contando, entonces simplemente para equilibrar. Entonces ahí me toca sumarle este término para equilibrar, porque en realidad no debía haberlo restado. O sea, recuerden que cuando yo cuento los vértices del borde, incluyo los vértices que están en la poligonal, que son el borde de la superficie. Entonces, en ellos la suma no da pi, da otra cosa, pero pues como yo lo resté acá, pues tengo que sumarlo para equilibrar. Y me queda faltando cuando estoy sumando justamente en esos vértices que están en la poligonal del borde. Entonces, estos que están acá también hacen parte de esa suma que yo estoy calculando. Entonces, simplemente aquí estoy, bueno, todo esto está restando porque aquí estoy restando, ¿no? Vamos a poner este menos también en colorcito verde. Entonces, aquí resté incluso con los que no debe haber restado, entonces simplemente sumo para equilibrar y me está faltando hacer la cuenta en esos. Bueno, entonces veamos, bueno, esta parte queda igual, esta parte igual queda igual, esta parte queda igual. Aquí recuerden que cada uno de esos vértices, o bueno, la suma de vértices sobre cada uno de esos, perdón, la suma de ángulos internos sobre cada uno de esos vértices que están en la curva poligonal del borde, cada uno de ellos es teta menos el ángulo interno, perdón, menos el ángulo externo de esa poligonal. Entonces simplemente yo reemplazo aquí esto por pi menos teta y j. Y fíjense que como estoy restando, pues, ¿cuántas veces se va a restar pi? Pues tantas como vértices hayan en este conjunto P sub delta. O sea que aquí vuelvo y resto y ese va a anular con este que está acá. Entonces, simplemente aquí voy a cancelar este con este. Y aquí pues me va a quedar bueno, este menos, con este menos de acá me queda más. Entonces me queda la sumatoria de los ángulos, pero de externos, pero de la poligonal del borde. Bueno, y eso da 2pi por c. Entonces veamos, bueno, entonces aquí vamos ahí, listo. Aquí vamos a cambiar esto. Recuerden que 3c es 2 veces los lados menos los vértices del borde. Entonces, si yo reemplazo este, entonces, bueno, primero escribo todos estos términos, que son la integral de la curvatura, la integral de la curvatura geodésica, la suma de ángulos externos de la poligonal del borde. Pasamos todo para el otro lado. 3c es 2l menos 2b. Entonces, por aquí tenemos 2pi por el número de caras. Ah, ya, este viene de acá. ¿Listo? Bien. Por aquí voy a tener 2πl. O sea, cuando reemplazo este 3c por el 2l y paso a restar, entonces me queda menos l, estoy factorizando 2pi. Por aquí tengo que sumar, porque esto pasa al otro lado, los vértices internos, que son este que está acá, y del reemplazo de 3c igual a 2l menos b sub b, ese menos pasa al otro sumar, entonces factoriza los vértices en el borde. Entonces, ¿cómo se simplificó todo esto? Pues me queda 2pi, número de triángulos menos número de lados, más vértices internos, más vértices en el borde. Bueno, eso da el total de vértices. O sea que lo que está aquí es la característica de Euler de la triangulación. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó la integral de la curvatura gaussiana sobre toda la superficie, más la integral de la curvatura geodésica sobre el borde, más la suma de ángulos externos del borde, porque el borde lo estamos pensando como otra curva poligonal. Y eso me da 2pi por la característica de Euler de la triangulación. Entonces, bueno, eso lo anunciamos aquí como el teorema de Gauss-Bonnet global. Esta es la versión más completa del teorema de Gauss-Bonnet. Y diría lo siguiente. Si tengo una superficie regular, compacta, orientable, posiblemente con frontera, ¿cierto? Supongamos que la frontera tiene un número finito de componentes conexas y cada una de ellas es una curva poligonal orientada positivamente, parametrizada por longitud de arco y con ángulos externos o exteriores, θ1, θ2 hasta θn. Entonces, la integral de la curvatura gaussiana sobre toda la superficie más la integral de la curvatura geodésica sobre el borde, esto pues es una suma de integrales sobre cada lado de la poligonal,
más la suma de todos esos ángulos externos da 2pi por la característica de Euler de la superficie. Entonces, fíjense que, wow, o sea, ya, esto es lo más general. Voy a hacer un dibujito porque no sé por qué no lo tengo. Entonces, supongamos que yo tengo mi superficie y el borde es un polígono. Entonces, no sé, viene por acá, viene por aquí, y luego viene por aquí, por acá. ¿Sí? Y digamos que aquí interna, por adentro no se ve, digamos que aquí va unido. Entonces, tenemos mi superficie S y esto que está aquí en naranja es el borde de S, que lo voy a llamar alfa. Entonces, alfa es una curva poligonal. Entonces, en esa curva poligonal hay unos ángulos que son externos. Vamos a pintarlos de color verde oscuro. Entonces, supongamos que yo estoy orientando mi superficie de esta forma. El borde, perdón. O sea, voy en esta dirección. Entonces, ¿cómo son los ángulos externos? Pues simplemente aquí venía como con esta dirección y run, aquí cambió, entonces aquí aparece un primer ángulo externo. Yo vengo aquí con esta dirección y aquí run, cambio para continuar así, segundo ángulo externo. Aquí veníamos con esta dirección, run, cambiamos, tercer ángulo externo, bueno, y así sucesivamente. Aquí está B4, aquí iríamos así, run, cambiamos aquí B5, y aquí venimos en esta dirección, run, y aquí cambiamos B6. Entonces lo que hice es que si yo integro la curvatura gaussiana en toda la superficie, más la suma de las integrales de las curvaturas geodésicas, claro, me toca hacer C integral, ¿no? Una integral acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, una por cada tramo, más la suma de esos 6 ángulos externos, bueno, eso da 2pi por la característica de Euler de la superficie. Y bueno, ahí tenemos la prueba, creo que bastante detallada. Fíjense que lo difícil para mí, la esencia está en la primera parte, donde usábamos el teorema de Green y llegábamos a un resultado muy local, pero luego, pues como la superficie al fin y al cabo siempre la hemos entendido como ir pegando pedacitos chiquitos, pues podía ir extendiendo ese resultado. Y bueno, fuimos complejizando un poco, midiendo si la curva tenía ángulos, no, bueno, lo hicimos con triángulos, que es un poco más simple. Y este es el, digamos, como el resultado más general, que es en el caso en que mi superficie tenga borde, pero pues el borde es suave a trozos, ¿sí? Porque a lo mejor puede ser que el borde no sea completamente suave. Bueno, muchachos, pues esto era como lo que tenía para contarles hoy. Llegamos a este resultado realmente muy bonito. Podemos observar lo mismo. Todo lo que está al lado izquierdo es información intrínseca geométrica. Bueno, geométrica intrínseca, mientras lo que está al lado derecho es topológico. Entonces, pues bueno, creo que si hay preguntas, comentarios, podemos tomarnos 5 minuticos para hablarlos. Ya la próxima clase voy a hacer las aplicaciones de este teorema. Vamos a plantear diversas situaciones en donde esta ecuación empieza a mostrar cosas muy interesantes. Y intentaré hacer una pequeña introducción de lo que es la geometría riemanniana y cómo se hacen pullbacks de métricas, como para los que quieran seguir estudiando en esa dirección. Y ya con eso, pues le damos finalización al curso. Creo que es decir, llegar a ese teorema para mí me parece realmente importante. Claro, uno dice, probamos el teorema con sus versiones más débiles eh, en 2 horas, pero bueno, créanme que a los geometras les tomó un buen tiempo llegar a ese tipo de resultados. Un comentario final. Fíjense que si la frontera es vacía, o sea, si no hay frontera, pues simplemente estos elementos desaparecen, ¿no? Y nos queda el teorema anterior que hicimos, el teorema global. Entonces, yo como consejo, quédense trabajando siempre con ese teorema. Este teorema es el más general posible y en cada situación uno adapta, digamos, el teorema. O sea, como les digo, por ejemplo, si la frontera es vacía, entonces desaparece esto y nos queda el teorema que ya hicimos.
Si la frontera, por ejemplo, es una geodésica, entonces desaparece eso y es suave, entonces también desaparece y nos queda algo muy similar. Entonces, eh, hay que jugar un poco con eso, pero digamos que esta es como la versión con la que voy a trabajar la próxima clase. No es que las otras anteriores no me interesen, sino que se pueden desprender como casos particulares. Entonces, nos quedamos trabajando con esta y con este, digamos que sería como el modelo de lo que vamos a trabajar, este dibujito que está acá. Entonces, muchachos, comentarios, preguntas. Fue muy complicada la prueba, fue muy fácil. Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan? No, pues, profe, toca digerir eso. Está bastante denso. Fíjense que después de que uno triangula, es solo contar. O sea, por ejemplo, estas igualdades que yo establezco acá son cosas de conteo. O sea, no, aquí no estoy haciendo integrales complicadas ni nada. Creo que la única parte donde quizás se usaron herramientas un poquito más avanzadas fue al inicio cuando usamos el teorema de Green. Pero bueno, entonces ahí, recomendación, ir y recordar qué dice el teorema de Green. Yo por acá coloqué lo que dice en Wikipedia, pero bueno, seguro que ustedes lo verán en el curso de cálculo, entonces de pronto ir y repasar un poquito sobre lo que dice el teorema de Green y cómo convierte integrales digamos, dos dimensionales en integrales de línea, o integrales de superficie en integrales de línea. ¿Algún otro comentario? No sé, José Ávila, ¿tienes alguna pregunta, inquietud? Todo fue muy claro. No, hay que revisarlo, como dijo Steven. Esto es para tomarlo con cuidado, porque dice mucho, pero pues uno por el momento no ve nada. Hay que asimilarlo bien. Ok, sí, ahora, si quieren revisar la prueba, revísenla, no hay problema, pero no se queden tanto en la prueba. Empiecen a ensayar, y ahí les dejo de tarea para el fin de semana, empiecen a hacer ustedes cosas. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si cojo, no sé, por ejemplo, un cilindro y le hago un hueco? O sea, entonces, a ver, por acá dijimos algo por acá. Bueno, primero de todo, las superficies tienen que ser compactas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cilindros, los cilindros son infinitos. Pero, por ejemplo, los podemos truncar. Entonces, cogemos esta parte como borde, con esta otra parte como borde. Entonces, ya borramos esto que está acá. Entonces, fíjense que esta es una superficie compacta. El borde tiene dos componentes conexos. Y además de eso, no sé, por ejemplo, le hago un hueco aquí. ¿Sí? Entonces, esa superficie que, bueno, y pueden pensar qué tipo cómo hago el hueco, si lo hago, lo puedo hacer con algo así o puedo hacer un triangulito, no sé, un cuadrado. Entonces, intenten de ver qué dice, por ejemplo, el teorema de Gauss-Bonnet en un caso como este, por ejemplo. Igual ahí están también los ejercicios en los libros para que ustedes intenten empezar a aplicar el teorema de Gauss-Bonnet, pero digamos lo que va a ser la próxima clase y sobre todo de lo que va a la última prueba, tiene que ver gran parte con saber utilizar ese teorema. Entonces aquí necesitamos un poquito de intuición geométrica, hay que hacer dibujos, algunos dibujos, hay que entender, por ejemplo, cómo son las geodésicas de las superficies, es que están trabajando en un cilindro, en una esfera, en un toro. Pero van a ver que en realidad no es tan complicado, pero sí hay que empezar a tener un poquito más de intuición geométrica y topológica, digamos, por el puente que hace esta ecuación. Bueno, muchachos, si no hay Profe, yo más, antes te escribí sí, una adelante, pregunta en el chat. escriban. En el chat, perdón, no estoy viendo el chat. No, profe, Johan. Eh, ¿Cómo es que hace aparecer 2pi por b sub b? 2pi por b sub b. A ver. Mm, Bueno, claramente aquí hay un 2pi, ¿no? Bueno, uno estaba acá, uno está aquí, y el otro es cuando reemplazo 3c por 2l menos b sub b, aparece otro. O sea, aquí recuerden que 3c, o sea que aquí tengo que hacer 3pi por c, sería 2pi por l menos pi, perdón, menos pi por b sub b. Entonces, aquí aparece un menos pi por b sub b, aquí ya había otro, entonces son dos, y como se pasa al otro lado, pasa sumando. Por eso aquí aparecen dos.
No sé si Joan, ¿eso responde la pregunta, Joan? Ok, listo. Chévere que detallen un poquito la prueba, o sea, como bueno, aquí sumó, aquí restó, cuántos triángulos conté acá, pero no se queden solamente ahí, porque va a ser muy importante aplicar el teorema de Gauss-Bonnet. Y sobre todo, si el teorema hace conexiones con la topología, entonces vamos a tener que aplicar topología. Entonces, claro, los que están viendo el curso de topología, pues le echan una repasadita al cuaderno, y los que ya sepan topología, pues genial, y si alguien no sabe topología, pues seguramente en la próxima clase yo les voy a dar tips sobre qué tipo, digamos, de argumentos topológicos vamos a usar. Pero digamos que aquí se ponen, lástima que el curso termine aquí, porque se hace como, llega uno como a la parte interesante, pero de aquí se puede ir uno a hacer un montón de cosas. Esto se puede, digamos, tener implicaciones, o no es que tenga implicaciones, digamos, como ahora la topología queda inmersa aquí con la información geométrica, entonces podemos utilizar cosas que usa, digamos que también usan la topología. Por ejemplo, cuando estamos analizando flujos de campos, entonces los flujos de campos eh, tienen algo muy parecido a esto que tenemos acá, que se llama el teorema de índice de Poincaré, que me dice más o menos cómo se cuentan las singularidades del campo cuando son aisladas. Entonces, todas esas cosas de allá de las ecuaciones diferenciales nos las podemos traer para acá. De hecho, creo que voy a hablar un poquito del teorema de índice de Poincaré en la próxima clase. Entonces, la idea es como que vean, de aquí se nos abrió una ventana hacia la topología, pues cada vez que la topología abre ventanas hacia otras áreas de la matemática, pues tenemos el camino directo, tenemos el puente. Entonces, ese tipo de cosas es donde vale la pena leer, estudiar, reflexionar, porque es ahí donde, digamos, cobra su mayor importancia el tema de Gauss en las aplicaciones. Bueno, muchachos, una en punto, me imagino que todos están ansiosos de almorzar, entonces les deseo feliz fin de semana, voy a parar la grabación en este momento y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.